Muy buenos días. Yo no soy Constanza. Voy a partir aclarando eso. Soy Sebastián García y vamos a contarle un poquitito en esta charla brevemente cuáles son las tendencias que hemos visto nosotros desde nuestra posición como administrador o supplier de soluciones logísticas, cómo ha ido cambiando y mutando la logística desde la pandemia. Inevitablemente, así se llama la charla, ¿cierto? Logística 4.0, y vamos a contarle cómo impactó la pandemia en el diseño logístico. Inevitable que parta contándoles brevemente qué es lo que hacemos. Nosotros somos una empresa que tenemos 52 años en el mercado, partimos en el año 70, y además nosotros tenemos dos grandes divisiones. Una división que se encarga de todo lo que es el diseño, fabricación y montaje de soluciones de almacenaje, y también tenemos nuestra área de diseño, implementación, fabricación de productos de automatización de toda índole, desde tecnologías básicas hasta las más avanzadas que puedan necesitar un problema para resolver. También importante que somos certificados ISO desde el año 92, que estamos con estas certificaciones, y hemos sido un importante impulsor de este tipo de certificaciones en la industria. Nosotros estamos ubicados en Chile, obviamente, tenemos nuestra planta acá, pero tenemos alcance en todas partes del mundo. Muy fuerte en Latinoamérica, también en Estados Unidos y en Asia y Europa. ¿Ya? Y ahora voy a pedir a la Connie que nos venga a contar un poquitito sobre cómo hacemos lo que hacemos y cómo ha ido cambiando y mutando nuestra operación. Gracias, Sebastián. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Mi nombre es Constanza, soy gerente comercial de la empresa Mindugar de la división de almacenaje. Siguiendo el relato de Sebastián, previo a la pandemia, nuestra estructura o supply chain como equipo Mindugar, cierto es que nosotros partimos abasteciéndonos de materias primas, ya tanto en el extranjero como con proveedores locales. Posteriormente procesamos nuestros materiales y fabricamos nuestros propios productos a la medida, según el proyecto, las necesidades que tiene cada cliente. Y durante estos periodos anteriores a la pandemia, ¿cierto?, la demanda de proyectos, en este caso, de intralogísticos, principalmente se centraba en todo lo que era habilitaciones de bodegas nuevas y remodelaciones también o reparaciones de racks de bodegas que ya estaban operativas. También parte de la demanda, ¿cierto?, un 25% de nuestra demanda se centraba en todo lo que era picking y automatización. Y también, un 5% nuestra presencia internacional, que es lo que les comentaba Sebastián en un principio. Posteriormente, lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 3 años, que han sido unos cambios culturales importantes, ¿ya? El 2019, ¿cierto?, vino todo el estallido social, que nos trajo bastante incertidumbre y desequilibrio, y también una parte importante de tensión de inversiones en el mercado, en todo tipo de rubro. Posteriormente vino el COVID-19, lo que generó una paralización general y generación de subsidios del Estado en términos laborales, ¿cierto?, y un aumento importante en nuestros costos operativos, sobre todo las empresas que en ese momento operaban como empresas esenciales, que parte de estas fue Mindugar y otras que abastecíamos diferentes mercados. Esto generó que se aceleraran tendencias y se generaran desafíos e innovaciones en toda la área logística e intralogística, ¿ya? Cambió completamente nuestra cultura de compras como sociedad. O sea, el encierro nos obligó principalmente a empezar a desarrollar compras a través de la web, ¿cierto? Y se potenció tremendamente lo que es el e-commerce hoy día. Y se va, digamos que, abasteciendo a través de paquetes más pequeños. Ahora va a pasar a conversar con ustedes Bernardo, va a seguir compartiendo las tendencias y todo lo que ha estado ocurriendo durante la pandemia y estos últimos tiempos. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Vamos a conversar yo tampoco soy Constanza. Vamos a conversar un poquito de cómo
se ha movido el desafío logístico para los operadores logísticos y para los operadores de centro de distribución. En primer lugar, el cliente, el comprador se ha puesto muy exigente en cuanto a los plazos de entrega. Ya no está dispuesto a esperar 24 o 48 horas. Todavía los plazos de algunos de nuestros retailers que dice le vamos a entregar entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche, está pasando a dejar de ser aceptable. ¿Qué significa esto para la operación misma? Que el manejo del picking en paquetes unitarios y en pequeñas unidades se ha puesto mucho más exigente. Tenemos que tener una solución logística, una operación que sea rápida, eficiente, confiable. No debemos olvidar que lo que uno hace como diseño conceptual de una operación logística, al final del día, eso significa movimiento de materiales. Son cajas, son bolsas, es movimiento físico. No es algo conceptual que esté en el aire o algo o modelos matemáticos. Tenemos que manejar, los operadores tienen que manejar gran cantidad de productos. Se han multiplicado la cantidad de SKUs y finalmente hay un manejo o una decisión estratégica respecto a cómo manejar la multicanalidad o la omnicanalidad. Bueno, aquí complementando un poco lo que comenta Bernardo, producto de estas tendencias o estos cambios que se dieron en estos periodos, ¿cierto? Es que nuestro supply chain también se vio completamente modificado y ahora nuestra capacidad de demanda, o la demanda en realidad del mercado aumentó considerablemente y nuestra capacidad productiva también. Y por supuesto esto se vio también reflejado en las importaciones de nuestros proyectos. También cambió la cifra respecto a los tipos de habilitaciones que nosotros estábamos generando. Anteriormente hablábamos de un 60, un 70% destinado a bodegas nuevas, ¿cierto? O reparaciones y ampliaciones. Mientras que la demanda de todo lo que son los productos picking, ¿cierto? Y la automatización hoy día tomó un protagonismo importantísimo en nuestra compañía y la demanda ya va superando prácticamente este año el 40%. Respecto al diseño de las tecnologías, ¿cierto? Una integración del uso de picking asistido por sistemas de transporte y clasificación que les va a comentar Bernardo. Te regalaste y dame el pistoncita. Bien, aquí estamos jugando al intercambio de micrófono. Cuando se habla de mover material, mover paquetes, hay dos cosas importantes que tenemos que recordar. El diseño de un sistema que va a mover paquetes físicos tiene su base en dos elementos principales. Primero, la productividad. ¿Qué velocidad queremos generar en términos de paquetes por hora, paquetes por minuto, bultos por hora, bultos por minuto, etcétera? Pero otro factor muy importante y que está relacionado con lo que se conversó recién Constanza respecto al cambio de geometría, es que el factor físico para la elección de un sistema de transporte, de un sistema de clasificación, es muy importante. No da lo mismo transportar las estándares cajas que teníamos 4 o 5 años atrás, cajas de tamaño estándar, de calidad estándar, a la multiplicidad de empaques que tenemos hoy día, desde cajas, bolsas, sobres, etcétera. Por lo tanto, los factores físicos de geometría, es decir, forma, tamaño y las variables logísticas como las dimensiones y el peso son muy relevantes a la hora de escoger un sistema de transporte o un sistema de clasificación eficiente. Para algunos lamentablemente, para otros proveedores afortunadamente, la tecnología robótica todavía no logra desplazar completamente el transporte de cargas a través de un centro de distribución versus los sistemas estándares como correas transportadoras o clasificadores. Tenemos un impacto tecnológico inmediato y muy visible. Primero, los conveyors están cambiando de acción eléctrica. Estamos pasando a sistemas que idealmente no necesiten sistemas de aire o hidráulicos para mover los elementos del sistema. Se necesita que sean modulares, muy silenciosos. Las exigencias de seguridad actualmente están hablando de menos de 60 decibeles para la operación de un sistema de este tipo y de rápida instalación. En cuanto a los sorters, el e-commerce que mueve básicamente paquetería y paquetería unitaria necesita una muy buena productividad. Estamos hablando, un sorter estándar de gran capacidad puede llegar hasta 12.000, 14.000 paquetes por hora, pero un sorter de paquetería e-commerce entre 2.000 a 4.000 o 5.000 paquetes hora ya es bastante eficiente para lo que se necesita lograr.
necesitamos buena productividad, relativamente bajo costo. Estamos pasando de los sorters gigantes que cuestan 2, 3 millones de dólares a sorters más pequeños, más modulares, escalables, flexibles, que pueden estar en el rango de $500.000 hasta 1 millón o 1,5 millones de dólares. Alta flexibilidad en términos de poder aumentar capacidad o disminuir capacidad de sorteo. Últimamente la tendencia es, cuando se dispone de la superficie suficiente, es disponer de AMRs que tienen en su parte superior algún tipo de elemento de descarga. Puede ser bandejas, pueden ser tilt trays. Se está tendiendo a mover los clasificadores fijos por clasificadores móviles a través de AMR. Pero es una tendencia que aún, por lo menos en Chile, no ha tomado mucha fuerza. Ahora, una cosa que surgió a través de la pandemia, y ya existía antes de la pandemia, sobre todo en mercados grandes como el mercado norteamericano y el mercado europeo, es la tendencia del Micro Fulfillment Center. Es decir, centros de distribución más pequeños, orientados a zonas geográficas pequeñas para atender zonas, subzonas urbanas. Es una tendencia que está llegando a este país. Ya tenemos varios Micro Fulfillment operando de varios retailers importantes. Y esto partió básicamente con los alimentos frescos, con verduras, con fruta, etc. En Europa y en Estados Unidos. Ya se está trasladando hacia nosotros. ¿Qué exigencias tiene para instalar un Micro Fulfillment Center? Primero, como las superficies en zonas suburbanas no son amplias, no son zonas industriales en las que dispongamos grandes áreas para instalación, tenemos que tener una muy alta densidad de almacenamiento. Tenemos que tener sistemas automáticos que sean capaces de mover distintos tipos de bultos en los 3 ejes de movimiento, X, Y, Z, de manera de ser eficientes en el almacenamiento y eficientes tanto en el retiro como en la reposición de los elementos. Y además se puede complementar esto con estaciones de picking y de preparación de pedidos para los operarios que están despachando. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de borde que tenemos que considerar para ver si un proyecto de este tipo se justifica económicamente? Primero, la cantidad de SKUs. ¿Cuántos SKUs podemos manejar según las posiciones de que dispongamos? Segundo, la reposición eficiente, es decir, el foco del Micro Fulfillment es despachar, despachar, despachar y despachar. Pero no hay que olvidar que tanto despacho significa tener que reponer al mismo tiempo. La organización de la reposición es muy relevante. El costo de reposición se hace muy importante para el costo de despacho. Y finalmente tenemos que disminuir los ciclos de trabajo por orden. La gente está pidiendo envíos en 2 horas, en 4 horas, en 1 hora, y para eso hay que ser eficiente en la reposición y también en el despacho. Bueno, con las nuevas tendencias, las nuevas presiones, el Micro Fulfillment, la robótica, etcétera, tenemos que tener algunas condiciones básicas que todos conocemos, pero las cosas no por sabidas deben dejar de decirse, hay que recordarlas. Es que tenemos ciertos pasos básicos, ciertos asuntos claves que recordar cuando preparamos un diseño logístico. Lo primero es que el diseño tiene que ser una solución conceptual que se adapte al crecimiento esperado. Yo no puedo diseñar para hoy, tengo que diseñar para 2, 3, 4 o 5 años más. Eso pone una gran presión sobre la gente comercial, los gerentes comerciales que tienen que ser capaces de estimar la demanda en 3, 4 o 5 años. Además, tenemos que determinar la mezcla óptima entre equipos de manejo de materiales, sorters, conveyors, picking asistido, etcétera, la robótica que deseemos aplicar y, muy importante, la mano de obra que vamos a usar, que es recurso humano. El objetivo aquí es mantener el throughput o la productividad general de la cadena al máximo posible, no buscar la productividad máxima en cada una de las etapas. Finalmente, el sistema general va a ser tan rápido como sea la más lenta de las eslabones de la cadena. Entonces hay que pensar el proyecto en forma completa. Y finalmente hay que hacer un análisis financiero del proyecto, es decir, cómo se justifica. Y aquí cada uno debe hacer el análisis financiero de acuerdo a sus propias reglas de negocio. Está muy extendido el uso de los benchmarks. Vamos a hacer un benchmark que hace un competidor parecido, que hace un competidor que no se parece, pero lo fundamental para el dueño del negocio es hacer
el diseño financiero de acuerdo a sus propias reglas, no a los objetivos que tengan los competidores, sino a los objetivos que tenga él mismo. En cuanto a la implementación, es decir, cómo poner en marcha el proyecto, primero, una vez que esté funcionando, hay que validar los criterios de evaluación respecto a los criterios con los que se proyectó. Tenemos que leer los KPI reales, tenemos que ver el resultado real del proyecto para poder validar si nuestro análisis previo estuvo correcto o tengo que hacer correcciones al diseño. Tenemos que dar un entrenamiento constante y continuo, oportuno a los operadores. Operar un sistema automatizado puede ser un cambio muy fuerte, un cambio cultural muy fuerte para la gente que está operando. Por lo tanto, tenemos que mantener un control de las metas que deseamos para el recurso humano. Y esto va muy de la mano con dirigir el cambio cultural. El impacto de la tecnología y de la automatización sobre la gente, sobre la moral, sobre muchos aspectos del recurso humano es importante. Por lo tanto, dirija el impacto cultural en forma proactiva y adaptativa, metodológicamente. No lo deje al azar, no deje que la gente se acostumbre sola a usar la automatización. Enséñele. Reflexión final. Dejo a mi bien amado jefe, nunca bien ponderado. Gracias. Bueno, en Mindugar todo lo que hacemos lo hacemos para hacer posible el sueño de quienes quieren crecer. Y eso ha significado que durante estos últimos 3 años hemos tenido que transformarnos para adaptarnos a nuevas realidades que nuestros clientes y la industria necesitan. Y estamos preparados para que nuestros clientes que quieran dar el paso, aquellos que quieran dar el paso y no sepan bien cómo hacerlo, puedan acercarse y nosotros podamos darle una mano y asesoría de cómo avanzar hacia este camino de la logística 4.0. Y tenemos una ventaja también, que es que somos la única empresa nacional que tiene capacidades para diseñar y fabricar localmente soluciones en todo en la operación de un centro de distribución. Entonces, y eso es muy importante porque en definitiva uno tiene una oportunidad para poder diseñar bien su operación logística. Y por lo tanto, una buena implementación de esa logística va a estar radicada en que exista un buen diseño. Y para eso es muy importante contar con el partner adecuado. Si nosotros nos equivocamos, si nos equivocamos en diseñar un centro de distribución, una operación intralogística, finalmente va a ser imposible que los responsables de la logística de las distintas empresas puedan cumplir con su promesa, que es entregar el paquete correcto, en el lugar correcto, al menor costo posible y en el tiempo correcto. Entonces, un mal diseño y una mala implementación son muy dañinos para lograr ese objetivo. Y por eso nosotros hemos estado durante 52 años, y especialmente estos últimos 3, que la industria ha tenido tanto cambio producto de la pandemia, hemos estado trabajando en poder captar esos conocimientos, esa experiencia, para en definitiva poder entregársela y ponerla a disposición de quienes estén listos para dar ese paso que es cada vez más necesario, como nos contaban aquí Guillermo y Constanza. Así que con eso vamos terminando. Los dejo invitados a que puedan ir a nuestro stand aquí a la izquierda, y si no en la zona de demo, que también pueden ver los equipos operando si quieren ver algo un poquito más tangible. Muchas gracias por su atención y estamos disponibles. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer. ¿No? Bueno, los esperamos entonces aquí en nuestro stand para poder discutir un poquito más. Muchas gracias.